Jóvenes, buenas tardes. ¿Algún estudiante, por favor, que me confirme que se aprecia la presentación? Sí, doctor, sí se observa. Ok, muchas gracias. Bien, siendo las 3:02, vamos dando inicio a la presentación de las patologías correspondientes al aparato genital masculino. ¿Ya? Bien, dentro del aparato genital masculino, nosotros vamos a ver diferentes tipos de patologías, ¿no? Vamos a ver las patologías del pene, patologías testiculares, patologías de la glándula prostática, ¿no? Que es básicamente la estructura o la glándula que ofrece la mayor cantidad de patologías en relación a su frecuencia, ¿no? Y esto va desde una patología que puede ser que es completamente benigna, y estoy hablando y haciendo referencia a la hiperplasia prostática, ¿no? Que en algunas literaturas las van a encontrar ustedes designadas como hiperplasia prostática benigna, ¿no? Pero utilizarla de esa manera como que es ciertamente contradictoria, pues, ¿no? Sabemos nosotros que el término hiperplasia se encuentra dentro de los mecanismos de adaptación celular y básicamente se utiliza para determinar a patologías completamente benignas, ¿no? Entonces, utilizarla para hacer referencia a hiperplasia prostática benigna es como redundar en ello, ¿no? Y la patología de presentación también frecuente, maligna en la glándula prostática, es pues el adenocarcinoma de próstata, la neoplasia maligna de presentación más frecuente en nosotros varones, ¿no? A pesar de que estas son las patologías de presentación bastante frecuentes que van asociadas a muchas patologías también de tipo inflamatorias, ¿no? Vamos a ver nosotros también las patologías del pene, que a encontrar diversos tipos de patología, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, aquí una representación esquemática, pues, ¿no? De lo que estábamos poniendo en mención, ¿no? Bueno, empezamos con las patologías del pene, pero aquí vemos pues al pene, ¿no? Con su cuerpo cavernoso, el glande distalmente, la uretra, ¿no? Y vemos aquí la glándula prostática, ¿no? Aquí está la glándula prostática, la cual pues tiene una ubicación bastante importante para las manifestaciones clínicas en relación al aumento del tamaño de la glándula prostática, ¿no? Miren que la vamos a encontrar localizada específicamente por debajo de la vejiga y que a esta glándula prostática la va a atravesar la uretra, ¿no? Es por ello que la sintomatología que nosotros conocemos en la hiperplasia prostática, ¿no? Es básicamente el efecto mecánico que ejercen pues estos nódulos glandulares prostáticos a consecuencia del aumento del número de células en la glándula prostática, que ejercen este efecto de compresión en la uretra, ¿no? Evitando pues que la vejiga pueda evacuarse completamente, ¿no? Y que esto va a estar relacionado directamente con el tamaño de la próstata o directamente con la presión o el efecto mecánico de los nódulos alrededor de la uretra prostática, ¿no? Aquí está, ¿no? Y acá también tenemos al testículo, ¿no? Testículo, que también vamos a encontrar nosotros diversos tipos de patologías, ¿no? Desde inflamatorias, congénitas, ¿no? Alteraciones en el descenso de estos testículos, torsiones testiculares, patologías infecciosas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Aquí en esta imagen estamos viendo tres preparados histopatológicos, ¿no? Histopatológicos los dos superiores, y esto básicamente una representación histológica
¿No se le escucha o es mi internet? ¿Me escuchan, jóvenes? Recién, doctor. Ah, ahora sí, Ah, doctor. ya, perfecto. El internet parece que estaba... bien, continuamos. Entonces, repetimos, tenemos tres imágenes aquí. En las tres imágenes que observamos en el borde superior izquierdo, observamos pues un corte de testículo, ¿no? Todas estas estructuras redondeadas, ovaladas, ¿no? Son los túbulos seminíferos y dentro de ellos tenemos el epitelio germinal, ¿no? Este epitelio germinal que va a acompañar a diversos tipos de patologías, como lo vamos a ver más adelante, básicamente para recordarla, ¿no? Al lado de esta, ¿no? Y en el borde superior derecho de la presentación, tenemos pues aquí un corte de glándula prostática, ¿no? Y determinamos que estamos frente a glándula prostática por los dos componentes importantes que presenta la glándula prostática. Las glándulas netamente, ¿no? Y que estas glándulas, bueno, a este aumento es bastante difícil precisar las características del revestimiento epitelial, pero las glándulas prostáticas tienen un revestimiento en bicapa, ¿no? La parte más interna, la capa más interna es un epitelio cilíndrico simple y la parte más externa, que está conformada por la capa de células basales en el revestimiento epitelial, ¿no? Pueden ser cúbicas bajas o células planas, ¿ya? Y entre glándula y glándula nosotros encontramos el estroma de la glándula prostática, que este es un estroma pues fibromuscular y que vamos a observar ciertos cambios, ¿no? Tanto en el estroma como en las glándulas en los diversos tipos de patología que vamos a describir más adelante, ¿no? En el interior de la glándula vemos unas estructuras aquí redondeadas, ¿no? Que son denominadas pues, cuerpos calcáreos, cuerpos de calcificaciones, y que no son estructuras propias de alguna patología. La podemos encontrar en una hiperplasia prostática, en un adenocarcinoma de próstata, ¿no? Una prostatitis crónica. Son los cuerpos de Samoma, cuerpos calcáreos, conocidos también con el nombre de cuerpos de calcificación, ¿no? Y en la parte inferior, ¿no? Tenemos a un epitelio poliestratificado plano, queratinizado, ¿no? Y sabemos nosotros que al pene lo reviste un epitelio poliestratificado plano, ¿no? Porque está revestido por piel, pues, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué los mencionamos estos cortes? Porque cambios en el epitelio germinal, ¿no? Del testículo me va a ofrecer patologías, cambios en estructuras de la glándula prostática me ofrecen diversos tipos de patologías, así como también cambios en el epitelio, como ya lo vamos a ver más adelante, van a estar asociados pues a diversos tipos de patología. Entonces, esto es básicamente para recordar las características histológicas de cada una de esas zonas. Las patologías relacionadas al aparato genital masculino, y en esta oportunidad el pene, siempre van a estar agrupadas, ¿no? Agrupadas en patologías congénitas o patologías relacionadas a anomalías congénitas, patologías inflamatorias, ¿no? Inflamatorias, infecciosas, incluso neoplasias, tanto benignas como malignas, ¿no? Aquí vamos a ver en relación al pene algunas anomalías congénitas, ¿no? Anomalías en el tamaño, vamos a ver una anomalía denominada afalia o agenesia del pene, ¿no? Donde básicamente no hay ausencia de este. Vamos a ver nosotros a las patologías relacionadas con anomalías en las aberturas de desembocación de la uretra, ¿no? Y ahí vamos a tener nosotros a las epispadias e hipospadias, ¿no? Las epispadias que son aperturas en el dorso del pene y las hipospadias pues en la parte ventral del pene, ¿no? Así como también duplicaciones de estos, ¿no? Todas estas las encontramos nosotros asociadas a anomalías congénitas del pene. Aquí, por ejemplo, estamos mostrando una imagen de una falia, pues, ¿no? Vemos ahí solo las bolsas escrotales, ¿no? Y no hay presencia, pues, del pene, ¿no? Como parte de las anomalías congénitas, ¿no?
Dentro de estas anomalías congénitas tenemos a las hipospadias, ¿no? Hipospadias que va a estar caracterizada por un orificio uretral ventral, uno o varios orificios uretrales ventrales, ¿no? Las epispadias son orificios, pero que están en la parte dorsal del pene, ¿no? Y estas pueden ofrecer incluso diversos tipos de patología, porque estos orificios pueden contraerse y provocar obstrucción de la evacuación de la orina. Y esa evacuación, ese proceso obstructivo de evacuación de la orina, pues puede estar asociado a la generación de patologías de tipo infecciosas, ¿no? Tenemos canales uretrales accesorios, también la fimosis, ¿no? Como parte de anomalías congénitas. O sea, esta fimosis puede ser congénito o también puede ser adquirido, ¿no? Recordemos nosotros que la fimosis está caracterizado por la presencia de un orificio prepucial pequeño, ¿no? Que puede ser, como lo mencionamos, congénito, o sea, nace el niño así, o también secuelar a la presencia de múltiples patologías inflamatorias. Recordemos nosotros que las patologías inflamatorias generan tejido fibroso y ese tejido fibroso va a ocasionar pues la estrechez de la parte distal, ¿no? Evitando la retracción del prepucio, ¿no? Condicionando pues esta patología denominada fimosis, ¿no? Aquí tenemos, miren, los orificios anómalos, ¿no? En la parte ventral del pene y aquí en la parte dorsal del pene, ¿no? Epispadias e hipospadias. Y aquí pues tenemos a la famosa fimosis, pues, ¿no? Esta fimosis que es una patología caracterizada por una estrechez en la parte distal, ¿no? Que va a evitar la retracción, pues, del prepucio sobre el glande, ¿no? Y que esta definitivamente va a ser una causa de patologías infecciosas o inflamatorias en el paciente, ¿no? Pero afortunadamente estas se pueden corregir con bastante facilidad. Dentro de este grupo de patologías también tenemos los quistes de RAFE medio, ¿no? Básicamente cuando hablamos de quistes, estas son dilataciones y los quistes van a tener un contenido líquido, que pueden estar en estos casos en los canales uretrales o accesorios, ¿no? Son estructuras o lesiones quísticas que están definidas como patologías completamente benignas, pues, ¿no? A nivel del pene, hay inflamaciones, por supuesto que hay inflamaciones. La inflamación conocida como la balanopostitis, ¿no? Y esta básicamente está caracterizada por un proceso inflamatorio desencadenado por una infección que va a comprometer tanto el glande como el prepucio, ¿no? Y dentro de estos procesos infecciosos van a estar generados por estreptococos, estafilococos, neisseria, gardnerella, tricomonas, ¿no? También vamos a ver nosotros la famosa sífilis, ¿no? Asociada pues al glande, los linfogranulomas venéreos, granulomas inguinales, herpes, incluso los moluscos contagiosos, bueno, que son generados por virus, estos moluscos contagiosos del poxvirus, que van a originar, que van a ofrecer diagnósticos bajo la identificación pues, de los cuerpos de moluscos, ¿no? Aquí tenemos a la balanopostitis. Como ya habíamos mencionado, la balanopostitis es una inflamación del glande y del prepucio, ¿no? Y que está relacionado básicamente a la falta de higiene, ¿no? O también está asociado a pacientes no circuncidados. Van a originar un proceso inflamatorio tanto del glande y del prepucio, ¿no? Eso se le denomina, pues, balanopostitis. Los agentes infecciosos que pueden generar esta balanopostitis tenemos a la cándida, tenemos anaerobios, gardenelas, ¿no? Agentes piógenos, van a originar pues una patología inflamatoria y las patologías inflamatorias originan pues básicamente congestión vascular, por eso la denominación, por eso observamos ahí una zona pues eritematosa, ¿no? Asociados a ellos. El chancro sifilítico. El chancro sifilítico, pues, inicialmente lo vamos a ver caracterizados por unas lesiones redondeadas, ulceradas, una úlcera limpia, ¿no? Que va a estar conformado básicamente por células plasmáticas, linfocitos,
y proliferación de células endoteliales. Estas son lesiones básicamente que no ofrecen sintomatología clínica y que pueden desaparecer espontáneamente, ¿no? Generando una falsa impresión en el paciente de curación, ¿no? Desaparecen espontáneamente. A nivel del pene también podemos nosotros encontrar lesiones escamosas. Lesiones escamosas, en primer lugar, no invasivas. No invasivas significan que estas lesiones escamosas van a comprometer única y exclusivamente el espesor del epitelio. Y ya habíamos mencionado que el epitelio es un epitelio poliestratificado plano, ¿no? Y podemos encontrar nosotros dentro de estos tumores, tanto tumores benignos como tumores malignos, ¿no? Y a la cabeza, por ejemplo, tenemos aquí el condiloma acuminado, ¿no? Que es originado generalmente o que está asociado a la infección del papiloma, ¿no? Del PBH. Pero los serotipos que condicionan el condiloma acuminado son serotipos de bajo riesgo, ¿no? Generalmente el serotipo 6 y el serotipo 11 van a estar asociados a la generación de condiloma acuminado, son patologías benignas, ¿no? Estas generalmente no originan una patología maligna y mucho menos infiltración, ¿no? Luego de ello tenemos nosotros a la papulosis bowenoide y a la enfermedad de Bowen. Estas dos patologías están asociadas básicamente a la infección del PBH y son patologías que comprometen única y exclusivamente el espesor del epitelio, ¿no? Por eso son denominadas carcinomas in situ, ¿no? La enfermedad de Bowen asociados a pacientes de edad avanzada, ¿no? Son lesiones únicas, generalmente de pálidas, ¿no? Donde la característica histológica, pues, es la de un carcinoma in situ. La papulosis bowenoide, a diferencia de la enfermedad de Bowen, esta está condicionada también, está asociada también a la infección por el PBH, pero aquí vamos a encontrar lesiones múltiples, eritematosas generalmente, y se presentan en pacientes mucho más jóvenes, ¿no? Las características histológicas son muy parecidas, tanto la papulosis bowenoide y la enfermedad de Bowen. Y la eritroplasia de Chiari, pues no está asociada a la infección del PBH y las características histológicas están en relación, pues, a un carcinoma in situ, ¿no? Aquí tenemos el condiloma acuminado. Ya habíamos puesto en mención el condiloma acuminado que nosotros encontramos tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino, ¿no? Son lesiones verrugosas, elevadas, ¿no? Bastante feas, ¿no? Pero son producidas por infecciones del PBH de serotipo de bajo riesgo, el 6 y el 11. Dentro de estos dos, pues el más frecuente es el 6, ¿no? Las podemos encontrar como lesiones exofíticas, verrugosas y que no van a romper la membrana basal, ¿no? Y que tienen abundantes coilocitos, porque estos PBHs originan pues cambios coilocíticos, ¿no? Significa que vamos a observar histológicamente nosotros una vacuolización del citoplasma con núcleos de membranas irregulares, ¿no? Ligeramente aumentados de tamaño, pero que no están relacionados pues a malignidad, ¿no? Aquí también tenemos, miren, el condiloma acuminado a nivel del escroto, ¿no? Lesiones verrugosas. Aquí lo vemos en el glande, pues, ¿no? Surco balano prepucial, en el glande, lesiones sobreelevadas, ¿no? Pero son patologías completamente benignas. Estos condilomas acuminados por el serotipo de bajo riesgo difícilmente o no generan neoplasia maligna, ¿no? Histológicamente, ¿cómo vemos nosotros un condiloma acuminado? ¿No? Aquí está la característica más importante. Van a estar asociados a una hiperkeratosis. El estrato o la queratina en la parte superficial es bastante voluminosa. Vamos a ver un incremento del número de células en el epitelio, ¿no? A lo cual la denominamos acantosis. Y la característica más importante son los cambios citológicos, a los que nosotros le llamamos coilocitos. Y los vemos acá, ¿no? Por ejemplo, núcleos vesiculares, por eso que vemos el citoplasma
citoplasma vacuolado, por eso que vemos el citoplasma claro, con núcleos hipercromáticos ligeramente irregulares. Podemos observar también binucleación, ¿no? Como aquí lo vemos, dos núcleos pegaditos, ¿no? Que son características de esta infección por el PBH. Pero en estos casos, pues son PBH de bajo riesgo. O sea, esas no originan una neoplasia maligna, ¿no? Aquí tenemos a la papulosis bogonoide. Esta papulosis bogonoide son lesiones múltiples, pequeñas, lesiones eritematosas, básicamente, como lo habíamos mencionado ya anteriormente, ¿no? Que le encontramos a nivel de la piel del escroto y del glande, ¿no? Similares a la enfermedad de Bowen, aunque más orden y maduración. El 80% están relacionados básicamente al PBH del serotipo 16, ¿no? que es el PBH de alto riesgo más frecuente que encontramos nosotros. La enfermedad de Bowen, también considerada como un carcinoma de células escamosas in situ porque no rompe la membrana basal y los cambios citológicos están comprometiendo solo el espesor del epitelio, ¿no? En este caso, el epitelio poliestratificado plano que reviste, pues, al pene, ¿no? Son carcinomas in situ, básicamente, tanto la papulosis bogonoide como la enfermedad de Bowen y la eritroplasia de Queyrat. Mencionar que estas tres patologías histológicamente no tienen diferencia, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar nosotros la diferencia? Clínicamente, ¿no? Y la eritroplasia de Queyrat, básicamente, que no está asociado, pues, a PBH. Si bien es cierto, los PBH originan neoplasias malignas, bastante frecuente, pero hay algunas neoplasias malignas que no son a consecuencias, pues, del PBH. Acá tenemos a las neoplasias malignas, al carcinoma de células escamosas. Cuando hablamos de un carcinoma de células escamosas o un carcinoma epidermoide, esta neoplasia maligna generalmente ya comienza a romper la membrana basal e infiltra por debajo del epitelio. Y estas neoplasias malignas están asociadas mayormente al PBH, ¿no? Y los PBH asociados a ellos, pues, son los de alto riesgo, el PBH del tipo 16 y del serotipo 18. Podemos encontrar nosotros lesiones exofíticas de tipo papilares o ulceradas planas. Esta neoplasia maligna presenta un crecimiento bastante lento. Esta patología o esta neoplasia maligna es mutilante, ¿no? Clínicamente uno lo observa y dice, es un cáncer, no hay forma. Pero la gran mayoría de estas neoplasias malignas, de este carcinoma de células escamosas o carcinoma epidermoide, son neoplasias malignas bien diferenciadas. ¿Qué significa bien diferenciadas? Que cuando nosotros lo vemos a la histología, los cambios citológicos o los cambios neoplásicos en relación al cáncer son bastante sutiles, ¿no? Que en ojos no muy bien entrenados podrían pasar desapercibidos, ¿no? Como si no se tratara de una neoplasia maligna, ¿no? Pero macroscópicamente o clínicamente es una neoplasia mutilante. Como toda neoplasia maligna, la conducta terapéutica frente a una neoplasia maligna es sacar el cáncer, pues, ¿no? Y como el cáncer en este caso está comprometiendo, pues, al pene, la conducta terapéutica es una penectomía, pues, ¿no? Aquí está el carcinoma de células escamosas, aquí tenemos la penectomía, ¿no? Y las características histopatológicas que vamos a encontrar nosotros cuando incluimos el tejido neoplásico, ¿no? Son las características que vemos en un carcinoma escamoso de piel. Y esto porque el epitelio que lo reviste es el mismo. Pues no vamos a encontrar nidos de células escamosas con fenotipos malignos. ¿Qué significa fenotipo maligno? Núcleos aumentados de tamaño, con presencia de nucleolo. Y estos nidos van a ser nidos arremolinados, donde en el centro vamos a encontrar nosotros queratina. La queratina,
cuando es abundante como la que estamos observando en esta imagen, pues definitivamente nos determina que estamos frente a un carcinoma de células escamosas bien diferenciado. Conforme esta neoplasia maligna se va perdiendo estas perlas córneas o estos nidos de queratina, significa que va perdiendo diferenciación el cáncer y se va a transformar pues, en un carcinoma medianamente diferenciado y poco diferenciado, donde se pierden las perlas córneas y el fenotipo citológico de estos elementos celulares que conforman esta neoplasia maligna se va haciendo mucho más monstruoso, ¿no? Mucho más feo, por decirlo así. Las células son muy grandes, los núcleos, membrana nuclear irregular, con una cromatina condensada que hace una hipercromacia, con macronucleolos, ¿no? Y pueden originar incluso una reacción desmoplásica periférica y siempre, si nosotros observamos, pues hay un infiltrado inflamatorio, linfocitario, básicamente, donde los linfocitos T están presentes ahí porque tratan de eliminar a estas células neoplásicas como parte del mecanismo de defensa propio de nuestro organismo, ¿no? Pero definitivamente no van a poder, ¿no? Porque los las células neoplásicas crean mecanismos para evadir la respuesta inmunitaria, como lo hemos visto pues, en bases moleculares del cáncer, ¿no? Este es un preparado histopatológico, ¿no? De un carcinoma escamoso, carcinoma epidermoide, ¿no? Los elementos celulares son elementos celulares poligonales de citoplasma eosinófilo, núcleos aumentados de tamaño con condensación de la cromatina, ¿no? Característico pues, de una neoplasia maligna, ¿no? La eosinofilia en la membrana citoplasmática básicamente por el contenido proteináceo que se tiene, pues, ¿no? Y la hipercromacia en los núcleos o en los nucleolos, básicamente por condensación de la cromatina. Esta cromatina tiene la capacidad de captar la hematoxilina y eosina por su componente de ácidos nucleicos característico de esta zona, ¿no? El carcinoma verrucoso es una neoplasia maligna, ¿no? Que encontramos nosotros también en el pene, es una neoplasia maligna no asociada al PBH, ¿no? Y que origina un carcinoma escamoso, ¿no? Miren aquí de tipo infiltrante, va metiéndose por debajo de la epidermis, ¿no? Y siempre el infiltrado inflamatorio linfocitario asociado pues, a esta patología. Luego de terminar con el pene, pues en el aparato genital masculino, pues tenemos también nosotros al testículo, ¿no? Y ahí en el testículo vamos también a encontrar diversos tipos de patología, ¿no? Bueno, aquí está. En el testículo generalmente se forman, pues, los espermatozoides. Tenemos los túbulos seminíferos con su epitelio germinal formado por sus espermatogonias, espermatocito primario, secundario, espermátido, espermatozoide, ¿no? Y ahí se van a generar los diversos tipos de patología. Vamos a tener nosotros malformaciones congénitas y adquiridas en el testículo, al igual que, por supuesto, al igual que en el pene, ¿no? ¿Y qué patologías podemos encontrar aquí? Podemos estar frente a una criptorquidia, quistes epidermoides, ¿no? Hidrocele, acumulación de líquido a ese nivel, pues, ¿no? Espermatocele, hidrocele, ¿no? Diversos tipos de patologías, ¿no? La criptorquidia es una patología de presentación que encontramos nosotros en los recién nacidos varones, ¿no? Eso es básicamente tras la evaluación de las bolsas escrotales en los recién nacidos, ¿no? Es fundamental la evaluación, ¿no? Generalmente, bueno, en mis épocas el interno de neonatología, rotaba por neonatología, era el encargado, pues, de evaluar al recién nacido, ¿no? Evaluar, pues, ¿no? Permeabilidad del ano, labios leporinos, polidactilia, etcétera, etcétera. Entre ellos, era gestacional, entre ellos, pues, había que evaluar, pues, las bolsas escrotales, ¿no? Y determinar si los testículos estaban localizados, estaban alojados en las bolsas escrotales o no, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que embriológicamente los testículos se forman en la cavidad abdominal, ¿no? Migran en una primera migración, ¿no? Atraviesan la cavidad abdominal y se localizan en la parte superior de la pelvis, ¿no? Luego atraviesan el canal inguinal en un segundo descenso, ¿no? Y finalmente pues se alojan en las bolsas escrotales donde deben estar localizados al momento del nacimiento. No siempre es así, ¿no?
Y aquí es donde hablamos, cuando no encontramos los testículos en un recién nacido en las bolsas escrotales, definitivamente pues los conocemos nosotros como criptorquidia. La gran mayoría de los testículos no descendidos están localizados pues en el canal inguinal. La gran mayoría, ¿no? El descenso del canal inguinal no está determinado por los andrógenos, básicamente, ¿no? Y ahí se encuentran la gran mayoría. ¿Qué es lo que va a pasar, ¿no? Cuando el testículo no está localizado en las bolsas escrotales, con el tiempo, esta puede estar asociada, pues, a atrofia testicular, ¿no? Recordemos que la temperatura en las bolsas escrotales siempre es mucho menor, pues, ¿no? Que si tenemos un testículo localizado en el canal inguinal o en cavidad abdominal, ¿no? Y si se someten este testículo a una temperatura no adecuada, ¿no? Un testículo no descendido por más de un año, ¿no? Ya va a ofrecer cierto compromiso en el epitelio germinal sobre todo, ¿no? Entonces hay que primero tener una conducta expectante, ¿no? Para el descenso espontáneo de estos. Y si no descienden espontáneamente, al año, ¿no? Hay que descenderlos quirúrgicamente, porque después de 2 años estos ya ofrecen atrofia testicular, características histopatológicas asociadas a atrofia testicular. Y si nosotros recordamos cuáles son ellas, atrofia, por definición, es la disminución del número de células y del tamaño de las células. ¿Qué significa? ¿Cómo va a afectar esto? Pues al testículo. A nivel del epitelio germinal en los túbulos seminíferos hay una disminución del número de células del epitelio germinal. Y cuando estas atrofias son severas, todo el túbulo seminífero se hialiniza, y eso que va a afectar directamente afecta la producción de los espermatozoides. Entonces, si tenemos un niño, como lo hemos encontrado algunas veces, doctor, traiga mi hijito, doctor, que no tiene sus testículos, ¿no? Ellos no dicen testículos, el paciente dice sus huevitos a nivel de los bolsas escrotales, no tiene testículos, lo que es una criptorquidia, paciente de 8 años, no se dio cuenta el interno, la enfermera, el pediatra, el médico, nadie se dio cuenta probablemente, ¿no? 8 años, sus testículos están atrofiados definitivamente, ¿no? Van a presentar características de atrofia testicular, histológicamente hablando, ¿no? Atrofia testicular y alinización, ¿no? De los túbulos seminíferos, disminución del epitelio germinal. No se producen espermatozoides, hiperplasia de las células de Leydig, que vamos a encontrar nosotros ahí. Y al no producir espermatozoides, pues vamos a someter al niño, ¿no? A que en el futuro no pueda tener descendencia, ¿no? O que tenga bastante dificultad para tener descendencia si es que es uno de los testículos no descendidos. Si son los dos, pues el riesgo es mucho mayor para ellos. Pero no solo con ellos, sino que la atrofia, perdón, la criptorquidia está asociado también al incremento, se incrementa la probabilidad de hacer neoplasias malignas, ¿no? E incluso a la corrección o el descenso quirúrgico de los testículos no se ha demostrado que reduzcan la probabilidad de hacer neoplasias malignas. Entonces, es importante determinar, ¿no? La presencia de los testículos a nivel de las bolsas escrotales al momento pues del nacimiento, ¿no? La atrofia testicular, bueno, cuando hablamos de atrofia, pues hay múltiples causas que nos pueden ocasionar pues atrofia. Nosotros estamos hablando de la criptorquidia, pero una aterosclerosis, una disminución de la perfusión sanguínea, el hipopituitarismo, caquexia, irradiación, pueden estar asociadas también a la generación de atrofia, ¿no? En este caso, atrofia testicular, ¿no? Aquí tenemos un corte de un testículo completamente atrofiado, ¿no? Si nosotros observamos, pues ya no, se nos hace bastante difícil poder determinar por los túbulos seminíferos, ¿no? Y los túbulos seminíferos son estos que están acá, estos túbulos rosados, hialinos, ¿no? Hialinizados, esclerosados, ya no vemos, ¿no? Epitelio germinal.
Cuando el epitelio germinal ya se hialiniza o se esclerosa, lo único que podemos observar por aquí son estos elementos celulares que son las células de Sertoli, ¿no? Que le dan soporte al epitelio germinal, pero la célula germinal, el epitelio germinal desaparece completamente, ¿no? En un caso severo de atrofia. Por acá tenemos las células de Leydig, ¿no? Que están en un número incrementado, ¿no? Siendo una característica de esta, pues la hiperplasia de células de Leydig, con un testículo completamente atrofiado. El envejecimiento también origina atrofia testicular, ¿no? Nosotros recibimos, por ejemplo, testículos de pacientes de 70, 75 años como parte del tratamiento del adenocarcinoma de próstata, ¿no? Una orquiectomía. Y esos testículos tienen signos histológicos, algunos de los criterios histopatológicos en relación pues, a atrofia testicular. A nivel del testículo podemos encontrar quistes, por supuesto, ¿no? Quistes epidermoides, el epitelio sin vagina, hay un quiste que tienen queratina, ¿no? En el interior y tienen revestidos por un epitelio polistratificado plano, que tienen incluso el estrato granuloso, son los quistes epidermoides, también los podemos encontrar nosotros. Hidrocele, caracterizado por la presencia de líquido transparente, parecido al suero en la túnica vaginales después de un trauma o de una patología inflamatoria, ¿no? Patología hidrocele bastante fácil establecer diagnóstico. Recuerden, pues, el testículo está expuesto básicamente con un ultrasonido 7.5 MHz a por plano, pues, se determina, pues, la lesión tipo quística, ¿no? Con una imagen anecogénica, pues, al ultrasonido. Varicocele también, que podemos encontrar como parte de las patologías, ¿no? El aparato genital masculino y que va a estar caracterizado por una dilatación de las venas del cordón espermático. ¿Qué más podemos ver? Torsión testicular, ¿no? La torsión testicular sí es una urgencia porque el testículo al rotar el testículo y gira con los vasos sanguíneos, básicamente va a determinar una obstrucción venosa, básicamente, que va a originar pues necrosis con el tiempo, ¿no? Entonces este testículo se necrosa, ¿no? Se dice que aproximadamente el tiempo para regresar a su posición normal del testículo, evitando que pase a lesión celular de tipo reversible antes de las 6 horas, ¿no? Como máximo, ¿no? Pasando este tiempo, este testículo se va a necrosar, y si se va a necrosar, pues definitivamente hay que retirar, se quita el testículo, ¿no? Si ya se va a necrosar, sí o sí. En el testículo también podemos encontrar hematomas, por supuesto, ¿no? Acumulaciones sanguíneas, con hematomas que podemos encontrar nosotros ahí. Aquí está. Este es un testículo con una torsión testicular. ¿Cómo se pone violáceo completamente? Este testículo, pues, generalmente, definitivamente ya está ingresando a lesión celular irreversible, pues se necrosa, ¿no? Se va a necrosar. Entonces, por eso ya la conducta es quirúrgica. Es una urgencia quirúrgica, ¿no? En urología, en emergencia, la torsión testicular. Ahí está. Miren, este ya está completamente más que violáceo, oscuro, negro ya, pues, ¿no? Una torsión testicular. Y estas están asociadas básicamente a ciertas malformaciones que permiten esta torsión testicular. Las orquitis, que son patologías inflamatorias que pueden ser originadas por parotiditis y que vamos a encontrar nosotros en una parotiditis a nivel testicular, edema de túnica albuginia, congestión vascular, áreas de necrosis y un infiltrado inflamatorio mixto, ¿no? Compuestos tanto por linfocitos como por polimorfonucleares. A nivel testicular podemos encontrar orquiepididimitis piogénica, ¿no? Aquí en la orquiepididimitis piogénica vamos a encontrar pues, congestión, edema, infiltrado por polimorfos nucleares. Estamos hablando de una patología infecciosa, los polimorfos nucleares están presentes. Podemos encontrar orquiepididimitis granulomatosa, ¿no? Recordemos que en el epididimo podemos encontrar, es la zona de presentación más frecuente en el aparato reproductor masculino de tuberculosis. Malacoplaquia también podemos encontrar, abscesos, atrofias tubulares, ¿no? Macrófagos. Y aquí tenemos la orquitis viral, ¿no? Que habíamos dicho, hay una patología inflamatoria compuestos por
tanto linfocitos como polimorfos nucleares que me pueden generar áreas de necrosis, ¿no? Y de un túbulo seminífero con esas características, ¿no? Aquí está, miren, ¿ven? Infiltrado inflamatorio, aquí vemos los polimorfos nucleares, aquí vemos algunos linfocitos característicos, ¿no? En esta patología. La epididimitis crónica activa. Cuando hablamos nosotros de epididimitis, hay un proceso inflamatorio a ese nivel crónico, compuesto por elementos celulares mononucleares, y activo, hay polimorfonucleares. Cuando encontramos polimorfonucleares hablamos que hay actividad, pues, en esta zona, ¿no? La epididimitis bacteriana, a la vista yo puedo observar que todo este componente de células inflamatorias, los núcleos son segmentados. Y cuando yo veo núcleos segmentados, estoy hablando pues de polimorfonucleares, de neutrófilos básicamente, ¿no? Por ello que hacemos referencia a una epididimitis tipo bacteriana, ¿no? La orquitis granulomatosa tiene que formar granulomas, ¿no? Y aquí vemos, miren, si bien es cierto, es una imagen a pequeño aumento, ¿no? Pero vemos, ¿no? Aquí un granulomas, múltiples granulomas. Y vamos a mayor aumento que vamos a ver linfocitos, células epitelioides, y podríamos observar incluso estas células gigantes multinucleadas en esa imagen. Aquí está, epididimitis granulomatosa, lesiones blanquecinas, se observan así, blanquecinas, ¿no? Puede ser tuberculosis, por supuesto, podríamos estar en relación a una tuberculosis. A nivel testicular, nosotros vamos a encontrar también patologías tumorales, ¿no? Y vamos a encontrar tanto tumores benignos como tumores malignos. Los tumores benignos son componentes básicamente de las diversas hojas embrionarias, ¿no? Y podemos encontrar pues, un teratoma, ¿no? Patología benigna, ¿no? Que deriva tanto del ectodermo como del mesodermo como del endodermo. Un tumor que va a estar caracterizado por la presencia de diferentes componentes, ¿no? Pueden encontrar epitelio, tejido conectivo, glándulas, pueden encontrar pelos, cartílagos, hueso, etcétera, etcétera. Pero como todos esos epitelios, o es un teratoma maduro, pues una patología benigna. Y los tumores testiculares, que generalmente están, o sea, tumores de las células germinales, o sea, las células que revisten, pues, a los túbulos seminíferos. Tenemos tumores testiculares, tumores de células germinales al seminoma, ¿no? El seminoma es la neoplasia maligna primaria de presentación más frecuente en los testículos, ¿no? Esta neoplasia maligna, que es de presentación bastante frecuente, la encontramos de presentación de 20 a 40 años. Generalmente la literatura dice de 30 a 40 años. Es el grupo etario más frecuente, perdón, más frecuente de presentación. Esta neoplasia nace en el epitelio germinal, pues definitivamente de ahí se va a generar, ¿no? Y son tumores que van a condicionar el aumento del tamaño del testículo, ¿no? Lesiones nodulares, de color blanco grisáceo, los seminomas son homogéneos, ¿no? Y muchas veces están presentes en ausencia de sintomatología, ¿no? El testículo va aumentando de tamaño, simplemente, ¿no? Estos tumores difícilmente infiltran la túnica albuginea, ¿no? Difícilmente, ¿no? Y es muy raro encontrar infiltración a epidídimo, cordón espermático, muy raro en un seminoma. Pero no imposible, generalmente están localizados en el parénquima, ahí, dentro del testículo, nada más. ¿Qué características vamos a observar nosotros histopatológicamente? Aquí las tenemos, ¿no? Bueno, acá está el tumor macroscópicamente, ¿no? Y microscópicamente, ¿qué vamos a observar? Van a estar compuestos por células grandes, ¿no? De bordes bien definidos, la membrana citoplasmática bastante definida, núcleos redondos, bien delimitados, ¿no? Regular tamaño, y un citoplasma claro, transparente, y que esta distribución de estos elementos celulares o de células neoplasias malignas van a estar rodeados de epitelio, perdón, de tejidos fibrosos, tejido conectivo, tejidos fibrosos finos, ¿no? Delgados, que no logran cerrar, ¿no? Son como abiertos acá, ¿no? Y que sobre este tejido conectivo fibroso, o de estos tejidos finos,
vamos a encontrar nosotros un infiltrado inflamatorio linfocitario, ¿no? Como lo vemos aquí. Miren, estos son linfocitos. Los núcleos están aumentados de tamaño, con presencia de nucleolo, citoplasma claro, ¿no? Que estamos viendo nosotros aquí, y los linfocitos ahí. Ahí está. Aquí tenemos al seminoma, también, mírenme, mitosis podemos encontrar, por supuesto que podemos encontrar mitosis. Los tractos fibrosos finos con linfocitos, ¿no? Linfocitos que son elementos celulares de tipo mononucleares característicos en esta patología. A nivel del testículo podemos encontrar tumores mixtos. ¿Qué significan? Que pueden ser seminomas asociados, pues, a coriocarcinoma, ¿no? A otras tumoraciones, y por eso nosotros los llamamos tumores mixtos, ¿no? A carcinoma embrionario pueden estar asociados, ¿no? Aquí tenemos los tumores de células germinales no seminómatos, carcinomas embrionarios, teratoma maduros, inmaduros, ¿no? Los inmaduros ya son malignos, los teratomas maduros son tumoraciones benignas. El teratocarcinoma, mixto definitivamente, el coriocarcinoma, neoplasia maligna bastante agresiva, ¿no? Y tumores del seno endodérmico, ¿no? Son tumores generalmente que encontramos nosotros en niños, ¿no? En niños hasta los 3 años de presentación de estas neoplasias malignas. Tenemos el carcinoma embrionario, son masas tumorales de color gris, son sólidas, con focos de hemorragias, con amplias áreas de necrosis, ¿no? Recordemos nosotros que siempre hemos puesto por manifestación que histológicamente las zonas de necrosis son criterios histopatológicos de agresividad de un tumor. Entonces, esa necrosis me dice que este carcinoma embrionario es agresivo, y para que sea agresivo, pues el fenotipo citológico de un carcinoma embrionario es un fenotipo maligno, ¿no? Son células grandes con núcleos muy prominentes que van a estar distribuidos en formas de glándulas, papilas, túbulos, ¿no? Y son indiferenciadas, ¿no? Con núcleos vesiculosos, nucleolos prominentes y numerosas mitosis, ¿no? Dentro de la evaluación histoquímica o de inmunohistoquímica podemos encontrar que son positivos a las queratinas, ¿no? Y la alfa-fetoproteína son negativos generalmente en el carcinoma. O sea, este carcinoma embrionario es un carcinoma bastante agresivo, ¿no? Donde las células, pues, o el fenotipo de malignidad es bien marcado, ¿no? Los núcleos son las células son monstruosas, con núcleos aumentados de tamaño, con nucleolos, con mitosis atípica y con áreas de necrosis. ¿Cómo identificamos las áreas de necrosis? No hay núcleos, ¿no? No hay núcleos porque se pierden los núcleos. Es una área eosinofílica, granular, acelular característica, ¿no? El coriocarcinoma es una neoplasia maligna mucho más agresiva, ¿no? Son elementos celulares con abundantes áreas de hemorragias, con áreas de necrosis, donde vamos a encontrar nosotros la presencia de células del trofoblasto, ¿no? Son células de tamaño bastante grande, ¿no? Que son células del citotrofoblasto asociadas también a células del sincitio trofoblasto, ¿no? Y que aquí vamos a encontrar nosotros que hay una producción de gonadotrofina coriónica, ¿no? Entonces, esto es anecdótico, porque nosotros hemos visto, por ejemplo, tumores de carcinomas embrionarios, ¿no? Donde el urólogo solicita, pues, la gonadotrofina coriónica, y muchos pacientes refieren, pues, cuando llegan al servicio de anatomía, ¿se hizo la gonadotrofina coriónica? Le preguntamos, ¿ah? Teóricamente le hemos preguntado así. No fui al laboratorio y el tecnólogo me dijo que eso no se le hacían a los varones, ¿no? Porque la gonadotrofina coriónica pues determina embarazo, ¿no? Pero si tenemos células del sitio y sin sitio trofoblasto, pues definitivamente hay, pues, ¿no? Para evaluar los tumores testiculares, ¿no? Es un tumor bastante agresivo que hace metástasis del coriocarcinoma con bastante facilidad, ¿no? Aquí tenemos, miren, núcleos, células con un fenotipo completamente maligno, ¿no? Pueden haber células multinucleadas o binucleadas, ¿no? Hipercromáticas,
Necrosis, toda esta zona está relacionada pues a necrosis, ¿no? Es una zona necrótica característica pues del coriocarcinoma. El teratoma maduro es una neoplasia benigna, como la habíamos puesto por manifiesto, ¿no? Es un tumor heterogéneo que puede tener áreas quísticas, multilobuladas, en el cual yo puedo encontrar tejido nervioso, cartílago, epitelios, pelos, glándulas sebáceas, folículos pilosos, ¿no? Diferentes componentes dentro de un teratoma maduro. Pero como es un teratoma maduro, pues una neoplasia benigna, ¿no? Ahora, si ya estoy frente a un componente que es un teratoma con componentes inmaduros, eso sí ya está relacionado con una neoplasia maligna. Ya tenemos al carcinoma embrionario más el coriocarcinoma. O sea, ¿puede haber esta composición mixta? Por supuesto, ¿no? Tienen estas células multinucleadas con nucleolos prominentes, ¿no? Coriocarcinoma asociado pues, a un carcinoma embrionario. El teratocarcinoma, el teratoma más el carcinoma embrionario. Pues puede tener componentes sarcomatosos o elementos celulares sarcomatoides, ¿no? Es una neoplasia maligna bastante agresiva. El tumor del seno endodermal es un tumor homogéneo, blando, amarillo, grisáceo, mucinoso, son elementos epiteliales y mesenquimales con un patrón microquístico, glandular o alveolar, papilar, con inclusiones, ¿no? Que son PAS positivas. Aquí encontramos los famosos cuerpos perivasculares de Chiller-Duval, ¿no? A ver si los tenemos. Acá está, este es el cuerpo de Chiller-Duval, ¿no? Un vaso sanguíneo rodado de elementos celulares, ¿no? Este es el famoso. Y esto nos permite hacer el diagnóstico, pues, del tumor del seno endodermal. Tumores estromales de los cordones sexuales, tenemos cordones de células de Leydig, productoras de andrógenos, básicamente, testosterona, aunque también producen estrógenos, ¿no? Y los tumores de Sertoli, que en su gran mayoría son benignos, pero hay un pequeño porcentaje también puede malignizar, ¿no? Aquí está el tumor de células de Leydig, bien delimitado, marrón oscuro, de bordes células definidas, citoplasma acidófilo, con pleomorfismo nuclear. Y una de las características que ayuda a establecer el diagnóstico son los cristales de Rathke, ¿no? Que son como unos bastoncitos en el citoplasma de los elementos celulares que nos permite cierta orientación para establecer el diagnóstico, ¿no? Aquí está, este es un tumor de células de Leydig, ¿no? Cristales de Rathke, a ver si observamos algo así como este que está acá, ¿no? Como un bastoncito alargado, ¿no? Ahí está. Y otros tumores tenemos al gonodoblastoma, ¿no? El gonodoblastoma, y que está conformado por células del epitelio germinal asociados pues a una proliferación también de tejido conectivo. Y los linfomas, que son raros, ¿no? Que está determinado por una proliferación linfoide completamente atípica de localización a nivel testicular. Son neoplasias bastante poco frecuentes, ¿no? Aquí tenemos, miren, ¿ven? El túbulo seminífero con su epitelio germinal a nivel del testículo, rodeado de infiltrado inflamatorio, ¿no? Abundante, que si voy a mayor aumento, pues voy a determinar el fenotipo maligno de estos linfocitos. Los linfocitos se hacen más grandes, la cromatina se margina, hay nucleolos, mitosis atípica, porque las mitosis o los índices proliferativos, para ser más precisos, según linfoma, son bastante grandes, ¿no? Y finalmente tenemos a la próstata que es, como lo menciono yo, la vedette en la patología genital masculina, pues, ¿no? Y dentro de la próstata nosotros podemos tener tanto patologías inflamatorias como las prostatitis agudas, ¿no? Que son generadas por patologías básicamente infecciosas, ¿no? Y que originan pues cierto dolor a la evaluación del tacto rectal, y están asociados a disuria, a fiebre, pueden estar asociados, ¿no? Y la prostatitis crónica también asociados a disurias, a dolor perianal, a dolor perineal, perdón, perineal, dolor lumbar, ¿no? El diagnóstico se establece pues con cultivo de secreción prostática, ¿no? La prostatitis granulomatosa y pues, patología inflamatoria de tipo crónica que origina granulomas a nivel de la próstata. Podemos observarlo también. Y están las prostatitis agudas, ¿no? Son localizadas, comprometen ductos acinos,
Pueden ser generadas por gonorrea, ¿no? Que es la causa bastante común, el E. coli también, las retenciones urinarias, y me van a generar, pues, abscesos, ¿no? Conglomerados de polimorfonucleares que forman estos. Y tenemos la prostatitis granulomatosa, ¿no? Granulomas asociados, pues, a un proceso inflamatorio de tipo crónico con la presencia de células gigantes multinucleadas. Pueden estar asociados a tuberculosis, sí, también podemos encontrar una patología como esas a este nivel, ¿no? Y la patología de presentación bastante frecuente en nosotros los varones, que es, pues, la hiperplasia, ¿no? La hiperplasia nodular. Esta va a estar caracterizada porque va a generar básicamente una patología de tipo obstructiva, ¿no? Obstructiva, ¿no? Generalmente una próstata va incrementando su tamaño, ¿no? Una próstata normal, 40 centímetros cúbicos o pesa 40 gramos. Por debajo de eso es normal. Por encima de ello, pues yo estoy hablando de una hiperplasia prostática, ¿no? Pueden ir hasta 100 gramos. Estoy hablando, pues, con 100 gramos de una hiperplasia prostática grado 4, ¿no? Una próstata bastante grande, gigante, ¿no? Donde el efecto mecánico sobre la uretra prostática es bastante considerable, ¿no? Crecimiento de esta glándula y una hiperplasia, ¿no? ¿Y cómo se generan esta hiperplasia, ¿no? Nosotros sabemos que básicamente es por una estimulación, principalmente por una estimulación hormonal, ¿no? La dihidrotestosterona, ¿no? A través de las 5-alfa-reductasas, la testosterona se produce en dihidrotestosterona a través de las 5-alfa-reductasas, esta dihidrotestosterona, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ejercer un efecto directo, ¿no? Sobre las células que conforman el estroma fibromuscular, generando una proliferación de estos elementos celulares. O sea, el número de células del estroma fibromuscular aumenta. Este efecto también lo hace sobre el epitelio que revisten las glándulas, pero no tan intenso o marcado como lo hace sobre el estroma. Pero sí logra determinar o evitar la apoptosis. O sea, las células ya no mueren. Y si no mueren, se inhibe la apoptosis, el número de células en el epitelio va aumentando. Es por ello que en una hiperplasia prostática, una de las características histopatológicas contundentes es que las glándulas se van dilatando, se van haciendo grandes, gigantes, ¿no? Cuando nosotros describimos hiperplasia prostática, decimos que el diámetro de la glándula se hace más grande, ¿no? Se hace gigante, ¿no? Y las células incluso que revisten esta glándula se hacen aplanadas, ¿no? Esa es una hiperplasia prostática. Y forman nódulos. Y esos nódulos van a tener la localización más frecuente en la zona de transición de la glándula prostática. Por eso ejercen un efecto mecánico, porque la zona de transición está muy próxima a la uretra, aplastan la uretra, ¿no? Y de esta manera dificultan la evacuación de la orina desde la vejiga, pues, ¿no? Por eso que el abuelito va al baño, el chorro es más lento, se moja el pantalón, no vacía completamente la vejiga, y en un tiempo próximo, pues esta vejiga se vuelve a llenar. Entonces, a cada rato el abuelito se para al baño, cada hora y media, cada hora y media va al baño, ¿no? ¿Por qué? Porque no evacúa completamente la orina, ¿no? Luego tenemos la neoplasia maligna, ¿no? Que es el adenocarcinoma de próstata, una neoplasia maligna de presentación bastante frecuente, ¿no? Sí, los nódulos glandulares prostáticos en una hiperplasia prostática están localizados en la zona de transición. En el adenocarcinoma de próstata está localizado en la zona periférica. Esta localización de la zona periférica le permite al urólogo poder evaluar con bastante facilidad a través de un tacto rectal un nódulo pétreo en un adenocarcinoma. Por esta característica y por esta razón, el tacto rectal sigue siendo hasta la actualidad una forma bastante eficaz de establecer, de orientar diagnóstico de cáncer de próstata, ¿no? Y digo orientar porque el diagnóstico definitivo se da a través de la toma de muestras de biopsia,
¿Mm? ¿Cómo se sospecha esto? A las imágenes, una próstata heterogénea, PSAs incrementados, tacto rectal positivo, lo que sigue es una toma de biopsia, ¿no? Y cuando se toma la biopsia, a través de una biopsia transrectal, pues son 12 filamentos, 12 pinchazos a la próstata, ¿no? Dos en ápex derecho, tercio medio derecho y base derecha, ¿no? Dos de cada uno, son 6, 6 al lado derecho, 6 al lado izquierdo, 12 pinchazos a la próstata para obtener, pues, 12 filamentos y evaluar, pues, si estamos frente a una neoplasia maligna o no. ¿No? Aquí está. En un adenocarcinoma de próstata vamos a nosotros a tener adenocarcinomas bien diferenciados, medianamente diferenciados y poco diferenciados. La característica histopatológica contundente para establecer el diagnóstico de un adenocarcinoma de próstata es la ausencia de capa de células basales. Eso aunado, pues, ¿no?, a un aumento del tamaño de las células, la presencia de macronucleolos, ¿no?, una pérdida de la polaridad de los núcleos, y posteriormente, pues, ya se va produciendo la alteración estructural eh, formando glándulas glándulas de una forma bastante eh, alteradas, ¿no? Que se le llama un patrón cribiforme, ¿no? Que será lo que no... cribiforme, ¿no? Primero son glándulas nada más redonditas, después son cribiformes, y después, cuando se hacen poco diferenciadas, se hacen sólidas, ¿ya? ¿No? Entonces, nosotros tenemos la escala de Gleason para poder determinar cuando estamos un bien diferenciado, medianamente diferenciado y poco diferenciado. Lógico que cuando ya estamos frente a un poco diferenciado, como el fenotipo de un poco diferenciado, el fenotipo maligno es mucho más monstruosa las células, la gran mayoría de los adenocarcinomas poco diferenciados ya comprometen cápsula, ¿no? Y cuando comprometen cápsula, no basta con la prostatectomía, van asociados pues a radioterapia, alguna vez a quimioterapia, ¿no? Y cuando ya son mucho más agresivos, ¿no?, y han hecho metástasis, y la zona de metástasis mucho más frecuente es de estructura ósea, vértebras generalmente, pues estamos hablando pues de una neoplasia maligna en estadios muy avanzados, ¿no? Aquí en esta imagen tenemos pues el famoso adenocarcinoma. Miren cómo, si yo trato histológicamente de buscar acá la capa de células basales, no las hay, ¿no? Alguien puede decir, no, pero sí me parece que hay más de una fila de células y puede haber capas de células basales. No las hay, ¿no? Miren, ve, núcleos grandes con nucleolos, ¿no? Y si cabe alguna duda, porque en ojos no muy bien entrenados alguna vez queda la duda, nosotros le pedimos un marcador de inmunohistoquímica donde el CK34 me marca las células basales. ¿Qué significa? Que un cáncer va a ser negativo, pues no identifica células basales. Entonces, si existe cierta duda, la coloración de hematoxilina y eosina, que estamos frente a un cáncer, y eso se genera frecuentemente cuando el adenocarcinoma es bien diferenciado, ¿no? Bien diferenciado significa que es bastante parecido a una glándula normal. CK34 negativo, ese es un adenocarcinoma, ¿no? No hay forma, ¿no? Acá tenemos, miren, el adenocarcinoma de próstata, ¿no? Aquí están haciendo ya un patrón cribiforme estos. Acá también cribiforme. Esto todavía es un patrón glandular netamente. Y aquí ya se va haciendo como sólido, pues, ¿no? Ya es poco diferenciado este adenocarcinoma, ¿no? La escala de Gleason, como lo habíamos mencionado, nosotros hacemos una suma de un patrón que observamos en una muestra, ¿ya? Vemos una suma, ¿no? A las glándulas le damos un valor de 3, al patrón cribiforme un valor de 4, a las células sueltas o sólidas 5, ¿no? Hacemos la suma, pero eso es mucho más ya asociado a la especialidad, ¿no? La especialidad. Acá tenemos, miren, el adenocarcinoma de próstata hace metástasis con bastante frecuencia, pues, a hueso, ¿no? Vértebras, ¿no? Hace hueso, a metástasis a esas zonas con bastante facilidad. Nosotros encontramos este cáncer en estructura ósea
y si hay sospecha histológica de un origen primario de glándula prostática, le pedimos un PSA, ¿no? PSA me sale positivo, el origen primario pues definitivamente es glándula prostática. Muy bien, jóvenes. Bien, jóvenes, esa es la presentación que teníamos para el día de hoy, ¿no? Voy a subir inmediatamente esta presentación al archivo de su aula virtual para que ustedes las puedan tener, ¿no? ¿Está el delegado por aquí? Trujillo. ¿Logró ingresar? No está Trujillo, ¿no? No ha ingresado. Jóvenes, ¿cuándo tienen programado su examen ustedes? ¿Alguien, por favor? 19, doctor. El 19 está programado su examen. Ya, muy bien. Entonces haré llegar las preguntas al grupo. Con mi grupo, ya le escribí a Cintia, creo Cintia, mañana Sí, hacemos... doctor, soy yo. Sí, mañana hacemos práctica a las 4 y ahí coordinamos cómo vamos a realizar toda nuestra programación para cumplir con la fecha que tenemos establecida. ¿Ya? Sí, doctor. Muy bien, Gracias. jóvenes. Ok, muy bien, jóvenes. Entonces, eso es todo. Muy buenas tardes y será hasta el lunes. Nos veremos con todos en el examen, si es que termina así.